Les saluda Romeo León, bienvenido, gracias por estar con nosotros junto a Roxana Webb para llevarles a ustedes las informaciones más importantes. Buenas noches. Buenas noches, Romeo, buenas noches, amigos televidentes. Vamos a los titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Tenemos las reacciones que ha generado la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar juicio civil contra el expresidente Mauricio Funes por supuesto enriquecimiento ilícito. Mientras sigue sin definirse el futuro de los 4 detenidos por el caso de los jesuitas militares en retiro, se pronuncian en contra de proceder de la policía. Un agente de la policía murió en cumplimiento del deber durante un enfrentamiento con pandilleros. El director de la Policía Nacional Civil confirma al menos 50 cambios dentro de la institución. La propuesta del gobierno para reformar el sistema de pensiones continúa en el centro de las críticas a la espera de que llegue a la Asamblea Legislativa. A nivel internacional, en Guatemala dio a luz una de las 10 mujeres contagiadas con el virus del Zika. Los médicos han hablado sobre este caso. La Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura del juicio contra el expresidente Mauricio Funes por supuesto enriquecimiento ilícito. Así comenzamos nuestra emisión. Los informes enviados por la sección de probidad a la Corte Plena siguen generando titulares. La dependencia del órgano judicial encontró detalles que no están claros en los fondos acumulados por el expresidente de la República, Mauricio Funes, quien gobernó el país entre los años 2009 y 2014. Los informes son conocidos por los 15 magistrados que conforman este órgano y hasta ahora son los únicos que pueden definir si se abre juicio contra funcionarios que manejan o manejaron fondos públicos. Son varias observaciones que nosotros encontramos. Al expresidente se le cuestiona gastos por $728,000. La semana anterior, uno de sus abogados llevó a probidad los documentos que según él aclaran la situación, pero la entidad en un tiempo breve pasó el caso a los magistrados. 9 de los 15 acordaron votar a favor de una apertura a juicio contra el exmandatario por un presunto enriquecimiento ilícito. El expresidente Funes ha aclarado que los gastos hechos por miembros de su grupo familiar no significa que tengan origen ilícito. Además manifestó que en esa cifra hay ingresos estimados antes y después de su mandato. ¿Qué les he dicho? Para abreviar lo que siempre dije. En un momento determinado, el expresidente dijo no temer a las auditorías, pero cuestionó que no se haya procedido de la misma forma contra otros exfuncionarios, aun cuando el cometimiento de un posible delito no había prescrito. El expresidente también lamentó que quienes sean investigados y contra quienes se abra un juicio civil en su contra quedan automáticamente inhabilitados para optar a cargos de elección popular por un periodo de 10 años. Funes también señaló que tiene conocimiento de que muchas auditorías son ordenadas. Hasta ahora, la sección de probidad ha confirmado que son 29 exfuncionarios los investigados por irregularidades en el manejo de fondos. Funes es el segundo expresidente de la República mencionado en este tipo de investigaciones. Este es un reporte de Manuel Burgos. Y en sus cuentas en redes sociales, el expresidente reaccionó a la decisión de declarar apertura a juicio en su contra. Funes escribió que este paso se dio sin analizar las pruebas que presentó para desvanecer los cuestionamientos y que los 3 días que se le dio solo fueron formalismo. Dice que tiene documentación para justificar los movimientos en su patrimonio, que muchos gastos no fueron descargados de sus salarios. Dice que probidad ha obedecido un guión previamente trazado. Él llama a la decisión de la Corte una vendetta política por denuncias de corrupción que hizo contra gente de Arena y agrega que está preparado para responder a este desafío que busca manchar su reputación. Continuamos con este tema. Los diputados han dado sus opiniones acerca del juicio civil que enfrentará a Mauricio Funes. Las fracciones políticas esperan que las autoridades simplemente actúen. Los diputados de la Asamblea Legislativa han reaccionado y, como era de esperarse, hay opiniones encontradas en torno a la apertura de juicio en contra del expresidente Mauricio Funes. Nosotros sentimos que hay un poco de inclinación, de parcialidad, y en ese sentido, pues, de hacerle juego también al interés que tiene un partido político de oposición ahora en hacer este tipo de manejos mediáticos. Porque esta es una situación muy normal, no hay que ver este asunto como que se está condenando a una persona.
simple y sencillamente no tiene más corte plena, no tiene más allá corte plena que enviar el expediente a donde verdaderamente debe estar. Por otro lado, el partido Arena dijo que hay suficientes indicios para que Mauricio Funes sea investigado, pero no se conforman con esta orden de la Corte. Ellos esperan que las investigaciones se profundicen. Dentro de este mismo proceso pueden surgir nuevos elementos de juicio. Hasta ahorita, según entiendo, no aparece nada de lo que puedan ser sus prestanombres o testaferros, a lo que pueda tener otros bienes a nombre de diferentes personas, dineros que pueda haber trasladado, inversiones que pueda haber hecho en otros países, etcétera. Creo que amerita que esta investigación se profundice en los movimientos bancarios que él y sus allegados hayan tenido. Y el panorama en las calles de San Salvador no es distinto al de la Asamblea. Ciudadanos dicen que se tiene que investigar. Pues yo digo que está incorrecto eso. ¿Por qué? Porque él no ha cometido ninguna cosa de eso. Porque él ha hecho bastante por el país. Yo pienso que lo investiguen para que así salgan de dudas. Yo pienso que deberían de tomar muy en cuenta que la justicia aquí en este país está, pero súper mal. Es importante que cada persona responda por sus actos. Si se ha cometido algo ilícito, pues que se investigue. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, no ha notificado oficialmente al exmandatario y se espera que lo haga en los próximos días. Funes sería el segundo expresidente en los últimos años que enfrenta a la justicia salvadoreña por irregularidades en el manejo de fondos durante su gestión. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Inmar Batres. Otros funcionarios contra quienes ha sido ordenado juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito son el diputado Reinaldo Cardosa y el exdirector del Seguro Social, Leonel Flores. En el caso del legislador Cardosa, en octubre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia dijo que se había detectado que el diputado declaró que su esposa no genera ingresos ni gastos, pero se le encontraron cuentas bancarias con ingresos mayores a los $300,000, las cuales no fueron declaradas y se desconoce el origen de los fondos. Entre otras irregularidades, a Reinaldo Cardosa le han sido congeladas más de 10 propiedades. En cuanto al exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, la sección de probidad estableció la existencia de depósitos bancarios realizados a su cuenta que reflejan ingresos mensuales muy superiores a los recibidos por la prestación de servicios en el Seguro Social. Además, se le cuestiona la adquisición de un vehículo por más de $60,000. Vamos a retomar ese tema, Roxana, del expresidente Mauricio Funes, y la pregunta la ponemos en pantalla. ¿Qué piensa usted de que la Corte Suprema de Justicia haya declarado apertura a juicio contra el expresidente Mauricio Funes? Vamos a ver algunas de las respuestas ya de nuestros amigos televidentes respecto a esta pregunta que le reitero. ¿Qué piensa usted de que la Corte Suprema de Justicia haya declarado apertura a juicio contra el expresidente Funes por enriquecimiento ilícito? Ahí en pantalla. Por supuesto, enriquecimiento ilícito, ¿no? Ahí en pantalla tenemos algunos de los comentarios ya que nuestros amigos televidentes han tenido a bien compartir. Osvaldo Zuleta dice: simple, que lo investiguen, y si es culpable, que lo enjuicien, y si no, quedará libre. Mientras tanto, vamos a ver más comentarios. Denny Pérez dice: todos roban. Otros de los comentarios, Elías Hernández dice: deberían investigarlos a todos. Vamos a ver más comentarios. Mario Javier dice: Mauricio Funes se puso el cascabel, ¿no? Él solito. Werner Mejía dice: genial, investiguen a todos los políticos porque ese es un trabajo o una profesión muy lucrativa y todos quieren llegar a ocupar un puesto gubernamental porque saben que es muy fácil hacer dinero. Más comentarios. El cantinero Guanaco dice: muy buen trabajo y faltan más. Otros comentarios de las redes sociales. José Humberto Díaz dice: hasta muchos se habían tardado, a todos los posibles tienen que averiguar, no es posible que tanto impuesto que se pague, no salimos de la pobreza, ya tengo edad mayor y ningún presidente ha hecho mayor cosa, parecería que tienen anotados a los que les dan ayuda y otra cosa, nunca hacen censo y muchos nos quedamos sin recibir nada y a otros que tienen les dan. Bueno, esos son algunos de los comentarios a través de las redes sociales. Víctor Palacios dice también: es muy bueno por el cambio, les llegó, dice, eran pobres y hoy son ricos como Serén. Le llegó el cambio y hoy es rico gracias a los enfermitos, fanáticos, dice. Algunos de los comentarios en las redes sociales. Nidia Orellana: la verdad, todos son corruptos, independientemente sea Arena o el Frente. Muchas gracias, amigos televidentes, por compartir sus opiniones, por buscarnos en nuestras redes sociales como Noticiero Hechos. Ciertamente, Roxana, continuamos. El Juzgado Noveno de Instrucción instaló la audiencia preliminar en contra del exdiputado suplente Wilber Rivera Monge. Usted recuerda este caso. Jorge Ernesto Ulloa Cibrián
y otros 26 imputados acusados por la Fiscalía por los delitos de lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y activos y agrupaciones ilícitas, en perjuicio del orden socioeconómico y la paz pública. Los imputados forman parte de una estructura que desde principios del año 1997 se dedicaba al tráfico de drogas a nivel nacional e internacional, por lo cual han tenido un incremento de dinero, bienes y propiedades según las investigaciones. Según los análisis fiscales, el tráfico promedio de 10 toneladas de cocaína es el tráfico promedio de lo que hacían estas personas, valoradas más o menos en 275 millones de dólares. Romeo, amigos televidentes, vamos ahora a cambiar de tema, y es que hoy los militares en retiro manifestaron su respaldo a los 4 supuestos implicados en el caso de los jesuitas que permanecen detenidos. Condenamos las acciones políticas. El panorama es incierto para los militares que permanecen resguardados en la Subdirección de Tránsito Policial, a espera de la decisión que tomará la Corte Suprema de Justicia, si procede o no su extradición a España. En su defensa salen excompañeros con quienes combatieron durante el conflicto armado. Dicen que es un retroceso que se está viviendo en el país. Ahora, que lo que nosotros esperábamos era que la Policía Nacional Civil se mantuviera pendiente hasta que la Corte Suprema de Justicia se expresara su opinión final. Recordaron que en El Salvador hay una ley de amnistía vigente como resultado de los acuerdos de paz, además de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de 2012 que canceló el proceso de extradición. No dejan de ver las acciones de allanamiento de las viviendas y la captura de los 4 militares como acciones de persecución. Ningún juez de la República puede decretar detención preventiva con fines de extradición sin delegación expresa de la Corte. Esta es una resolución de la Corte del año 2011. Critican las justificaciones del gobierno sobre la captura de los militares retirados, por lo que no descartan acudir a instancias internacionales. Es de deducir que el señor presidente de la República y las autoridades de seguridad pública debieron ver que después de todo lo que mandaba era mantener la estabilidad nacional, dado que jurídicamente no tenían el marco claro para poder proceder. También solicitaron al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos no inmiscuirse en este caso, porque el proceso judicial ya está superado, instancia en el que se dejó en libertad a los procesados. Con imágenes de Eber Ábalos, informó Raúl Hernández. Recordemos que fue la madrugada del 16 de noviembre de 1989 cuando un comando militar irrumpió en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y asesinó a 6 sacerdotes jesuitas, una empleada doméstica y su hija. Mientras tanto, se define la situación de los militares señalados en el caso de los sacerdotes jesuitas. Terminen estas persecuciones y estas capturas. Siempre tratan de sacar su cosecha política. Se trata de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Esos no son delitos de lesa humanidad. El arresto de 4 de 17 militares señalados de participar en el asesinato de los padres jesuitas se mantiene en la agenda pública. El cruce de declaraciones es evidente entre las principales fuerzas políticas. Unos hablan de retroceso y otros de justicia. Terminen estas persecuciones y estas capturas. No consideramos, o más bien consideramos, que de continuar las capturas podemos poner en riesgo los acuerdos de paz. La oposición política quiere sacar raja política de un tema muy delicado. Eso no es correcto, porque el país clama por estabilidad y tiene suficientes problemas como para empezar a generar nuevos. Al ruedo se lanza el abogado defensor de 13 militares, señalados por un tribunal español, negando que el asesinato de los 6 jesuitas junto a sus colaboradoras se trate de un crimen de lesa humanidad, tal como lo señala la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, postura que no es del agrado de sectores políticos. Hay crímenes cometidos por agentes del Estado en abuso de su poder y que se trata de crímenes atroces. Él no debería de estar tomando esas posiciones, sino que él debería de estar abonando a que los derechos humanos en El Salvador se cumplan. A mí las opiniones de todos los demás, de verdad te digo, me resbalan y me tienen sin cuidado. Yo estoy dispuesto a debatir el tema de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra con quien sea.
Independientemente del enfrentamiento político, lo cierto es que el futuro de los retenidos depende de la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia, órgano que por cierto también es cuestionado. 2 de los 15 magistrados no podrían conocer en este caso. A espera de la decisión se encuentran sectores políticos. Edward Sidney Blanco, porque él fue acusador particular del caso, representando a los jesuitas, y el doctor Florentín Meléndez, porque resulta que creo que fue en mayo del año 2010, en donde él emite una opinión, en donde ya hay una opinión adelantada. La Corte deberá sesionar en los próximos días para conocer el futuro de los procesados. De esto podría depender la estabilidad política del país. Con imágenes de Iber Ábalos, informó Raúl Hernández. Gracias, Raúl, por la información. Mañana en el programa Buenos Días tendremos como invitado al director del Instituto de Derechos Humanos. Bueno, ahora ya no es el director del Instituto de Derechos Humanos, sino que es investigador de la UCA. Estamos hablando de Benjamín Cuellar. Estará abordando precisamente el caso de los sacerdotes jesuitas. Recuerde, a las 6 de la mañana comienza este programa Buenos Días. En Radio Sonora, en el 104.5, información al instante. Nosotros vamos a la pausa. Vamos a la pausa, regresamos en breve. En minutos, enfrentamiento con grupos delictivos le costó la vida a un policía. De la noche, 19 minutos. Un agente de la Policía Nacional Civil falleció, así como 3 presuntos pandilleros durante un enfrentamiento armado. Esta vez, este enfrentamiento se dio en el municipio de Apastepec, en San Vicente. Un operativo de búsqueda de varios sujetos involucrados en homicidios y extorsiones llevó a elementos de la Policía Nacional Civil hasta esta vivienda, situada en este cerro del cantón Cutumayo Abajo de San Vicente. Eran las 3 de la mañana, cuando al llegar al lugar, los agentes fueron recibidos a tiros. Se estableció un dispositivo, un operativo con personal de diferentes unidades y con información de que por este cerro pernoctaban. Con esa información se viene todo el equipo y efectivamente cuando llegan a una casa que está en la cima de aquí del cerro en la espalda, hay un sujeto que está como adelantado, que es el que está resguardando al resto que está dentro de la casa. Y ese detecta la presencia y comienza a disparar. Tras el tiroteo, Neri Esau Pais, un agente de la División de Investigaciones de la PNC destacado en San Vicente, falleció en el lugar. Otro fue trasladado con lesiones a un hospital. 2015 cerró con 62 bajas para la corporación policial y más de 300 enfrentamientos con estructuras delictivas. En lo que va de este año, al menos 20 agentes han resultado heridos y Pais se convierte en la primera baja para la corporación policial. En la respuesta de los compañeros, pues hay 2 fallecidos de ellos ahí en la escena. Una mujer que resultó lesionada, que falleció más adelante, unos 500 metros, porque lesionada logró correr pero falleció. Hay otro lesionado que... hemos encontrado nada más el rastro de sangre que va hacia el norte, pero lo hemos rastreado, lo seguimos rastreando, aún no lo hemos encontrado. Y lastimosamente tenemos un compañero también fallecido. La zona donde se registró el enfrentamiento es montañosa y de difícil acceso, un área que se ha vuelto propicia para que los delincuentes operen, dicen las autoridades. En los últimos días se han registrado al menos 3 hechos similares solo en San Vicente. Las 3 pandillas más fuertes han elegido pues pernoctar en zonas boscosas o cerros, partiendo de que los allanamientos nosotros normalmente lo hacemos en las casas porque ahí es donde los jueces ordenan los cateos y que no los encontramos. Tras la balacera, las autoridades no reportan capturas, únicamente el decomiso de al menos 2 fusiles AK-47. Con imágenes de Adalberto Cruz, un informe de Raquel Herrera. Esta mañana al norte de la capital, en el municipio de Guazapa, fue localizado el cuerpo de René Mauricio Ramos, de 21 años de edad. Según sus familiares, el joven trabajaba como cobrador de la ruta 117 de Aguilares y había desaparecido un día antes. La Policía Nacional Civil informó que fue atacado con arma de fuego y posteriormente lanzado su cuerpo en la entrada de Bosque de Santo Domingo, ubicado en el kilómetro 26,5
de la carretera troncal del norte. Tras el hecho, no se reportaron capturas y se desconoce el móvil del crimen. Y en el cantón San José Cortés del Plan del Pino, en Ciudad Delgado, se registró el asesinato de Neris de Jesús López Hernández, de 28 años, quien se dedicaba a la carpintería. La víctima salió de su hogar a traer el ganado a unas cuantas cuadras del lugar, a traer lo ganado, cuando fue atacado. Ante la posible reacción o creación, mejor dicho, de una comisión especial en la Asamblea Legislativa para que se investigue el nivel de participación de las autoridades gubernamentales en la tregua entre pandillas, algunas fracciones legislativas esperan que primero se cumplan las indagaciones de la Fiscalía General de la República. Respeto a la institucionalidad del país, permitir que las instituciones funcionen, pues en este caso la Fiscalía, darle tiempo para que haga todo su procedimiento. Entonces esperaríamos a ver qué es lo que, respetando la institucionalidad, que si es a través de la Fiscalía que se puede llegar a profundizar esto, pues no habría necesidad de la comisión. Y el director de la policía confirmó que los cambios anunciados dentro de la institución se han hecho efectivos. Conozcamos más en el siguiente reporte. Las modificaciones internas a la estructura orgánica de la corporación policial ya fueron hechas. Más de 50 cambios se realizaron en los últimos días. Sin especificar nombres, el director confirmó la información. Tenemos 80 cambios, ¿no? Dentro de ellos hay muchos que pudieran llamar la atención. Nuestro interés está centrado en aprovechar la experiencia que muchos mandos tienen o han tenido en el ámbito territorial. Sostiene también que habrán movimientos como parte del trabajo que la institución tiene a futuro. ¿Atendiendo a qué? A el factor de incidencia criminal en determinados lugares. Algunas subdirecciones pasan a ser divisiones. Lo que se busca, dice, es definir un mejor funcionamiento respecto a los casos de investigación. Esto nos va a permitir no duplicar esfuerzos, porque en muchos casos eso nos estaba pasando, es decir, no había un límite o las unidades se crearon sin haber definido una frontera clara entre qué hacía uno y qué hacía otro. En el mes de enero el presidente hizo cambios en el Gabinete de Seguridad y garantizar así una mayor efectividad en el combate a la delincuencia. Ahora, con los nuevos movimientos internos en la PNC, se espera tener resultados más concretos. Solo en los primeros días de febrero, la cifra de homicidios alcanza los 177, mientras que en enero los crímenes superaron los 700. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Lo ponemos en pantalla. El más buscado este martes es Wilber Antonio Guardado Flores, alias Pactado o Murciélago. Es acusado de organizaciones terroristas. Si tiene información, por favor, comuníquese con las autoridades. Presta atención a lo siguiente. Unos 70 estudiantes de tercer año de bachillerato del Instituto Nacional Técnico Industrial INTI rechazaron el cambio del color del uniforme implementado por el Ministerio de Educación. Aseguran que de no permitírseles usar el anterior, tomarán otras medidas como el cierre de las calles. Seguir usando el pantalón de su uniforme antiguo y rechazan el nuevo uniforme azul y blanco que el gobierno está dando, ¿verdad? Entonces nosotros desde el año pasado ya tuvimos cierto rechazo del uniforme, pero permitimos que los últimos meses usaran el anterior, pues para evitar más conflictos. Una de las grandes cosas que nosotros protestamos es por qué otros institutos sí los dejan usar el uniforme antiguo y por qué a nosotros nos obligan tanto a usar el uniforme de escuelita. Vamos a cambiar de tema. Este día los accidentes tampoco han faltado. Sobre el kilómetro 23 de la carretera que de Santa Ana conduce hacia San Salvador, un camión de volteo impactó contra una pasarela. Por el hecho no se reportan personas lesionadas. Vamos a más informaciones. Mañana el Juzgado Especial de Instrucción dará el fallo en el juicio contra 77 líderes de pandillas, entre ellos 4 que revelaron supuestos beneficios de la tregua. También miembros de Simetri solicitarán este miércoles una auditoría por supuestas irregularidades en la compra de servicios privados de oftalmología en el Seguro Social. Hoy, un grupo de maestros protestó en el centro de gobierno para exigir un 8% de incremento salarial, así como uniformes y canasta básica, entre otros beneficios.
A nivel de departamentos de San Miguel fueron encontrados los cuerpos sin vida de 2 personas reportadas como desaparecidas el fin de semana. También les comento que Protección Civil ha emitido alerta verde preventiva en todo el país por bajas temperaturas y posibles fuertes vientos o ráfagas de viento. Y también el fiscal Douglas Meléndez publicará información sobre sus gastos y viajes para transparentar su gestión. Y mañana en el programa de 9 a 12 con Célida Magaña, ella va a estar platicando con la orientadora familiar Elizabeth Vargas, con quien va a abordar el tema cómo crear hábitos de estudio en los niños. Recuerde, por Radio Sonora en el 104.5. Una mujer y sus 4 hijos, o sea, ya eso ya es fuera de serie, ¿no? Una mujer y sus 4 hijos, Roxana, amigos televidentes, se ha vuelto popular en YouTube. El video describe la hazaña que implica. Mira, es que mira, esto no hay que leer, hay que comentarlo. Un aplauso. Trata de cambiar a los chicos. Sí, y lo logra en tiempo récord. De hecho, este video tiene millones de vistas ya. 3 hijos los tuvo en un parto, el otro está un poquito más grande, pero vemos cómo una mamá se las ingenia para poder vestirlos para que no se le vaya a caer ninguno de la cama, especialmente el más grande. No, mira, y lo logra pero con dificultades, es decir, mientras cambia uno, los otros se le bajan de la cama, ahí puedes ver ese, se le da vuelta, trata de cambiarlo, y el otro allá va, el de rosado ya va por la otra punta. Increíble, increíble. Bueno, y esto debe ser diario, eso es lo peor, ¿no? Debe ser diario. Y bien dice el nombre, las aventuras de una madre de 4 niños. Sorprendente. El de rosado, ¿dónde va allá? Por la otra punta, y el otro se está cayendo, y ella sube uno, se le baja el otro. ¿Y el padre de familia? Señores. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Con estas imágenes nosotros vamos a la pausa. En minutos, el sistema mixto de pensiones que propone el gobierno sigue siendo el punto de discusión de diversos sectores. De la noche con 34 minutos. Vamos a seguir con más informaciones. La Cámara Salvadoreña de Comercio y Asafondo se pronunciaron ante la propuesta del gobierno para reformar el sistema de pensiones, la que, por cierto, aún no ha sido enviada a la Asamblea Legislativa. Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de Comercio, señala que hay un ocultamiento de detalles y falta de un amplio análisis y discusión en conjunto con el gobierno. Aclaró que hasta este martes el Ejecutivo ha excluido a los distintos sectores del estudio de la nueva propuesta de reforma de pensiones. No se ha explicado en detalle, entonces no ha habido oportunidad tampoco de discutir y de presentar aportes técnicos por parte de todos los sectores involucrados para que podamos tener un consenso antes de que esto llegue a la Asamblea Legislativa, antes que se contamine políticamente, digamos. Igual postura tiene la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, que expuso a empresarios la necesidad de una discusión técnica. Urgen de mecanismos que eleven la rentabilidad para brindar más beneficios a adultos mayores y esperanza para los afiliados. Y lo que tiene un mayor impacto en las pensiones de los trabajadores es la capacidad de generar rentabilidad. Y lo que más está dificultando la generación de rentabilidad de los trabajadores es la existencia de una inversión de carácter obligatorio en la cual los trabajadores han dejado de percibir ya más de 1.300 millones de dólares porque el Estado les está pagando una tasa de interés inadecuada. Asafondo subraya que la tasa de interés del 1.3% que el gobierno le paga por la emisión de deuda no contribuye a la generación de utilidades. Agregan que desde 2006 el Estado cancela pensiones con dinero de los afiliados a las AFPs. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, las acciones que hemos planteado acá. Modificar esa tasa de interés y permitir que el resto del dinero se invierta en otro tipo de instrumentos que le generen más rentabilidad al afiliado, de forma tal de que aseguremos como meta ideal de que las personas con nuestro propio dinero nos podamos autofinanciar pensiones que anden entre el 60 y el 70% del salario como un objetivo válido.
Tanto la Cámara Salvadoreña de Comercio como Asafondo llaman al gobierno a reflexionar para obtener una reforma de pensiones acorde a las necesidades y beneficios tanto del adulto mayor como de los afiliados. Con imágenes de Ricardo Tovar, Claudia Cushco. 8 de la noche, 37 minutos. Autoridades de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma verificaron los avances en la infraestructura del ferry que conectará a nuestro país con Puerto Caldera en Costa Rica. El trabajo no se detiene en Puerto Cutuco, departamento de la Unión. Incentivar la importación y exportación vía marítima a través de un ferry que conecte el país hasta Puerto Caldera en Costa Rica es la apuesta. Actualmente, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma se encarga de dejar a punto la infraestructura del proyecto. 80% de lo que hemos avanzado ya hemos terminado todo el descapote, estamos en el tema de preparación del suelo. Ustedes han venido a apreciar, esta área es un poco más difícil porque hay que hacer una especie de puente en esta canaleta que está siendo construida y va a permitir la comunicación de esta área extraportuaria nuestra con el puerto específicamente. Parqueo para vehículos pesados y puente de acceso desde el muelle aún se encuentran en construcción. Algunos recursos como rieles en desuso y asfalto retirado de la reconstruida pista del aeropuerto internacional han sido reutilizados para este proyecto. Este es un material que sobró de la rehabilitación de la pista y lo hemos traído para acá para elaborar y construir estas calles, y lo que son los rieles del tren que estaban aquí en la Unión también han sido utilizados para determinar esta área que es la área de aduana específicamente. Dirección General de Aduanas, Dirección General de Migración y Extranjería y la Policía Nacional Civil contarán con su respectiva oficina para los trámites a realizar con la implementación de este ferry. Está trabajando de la mano para garantizar la llegada y salida del ferry de esta instalación de manera que no tenga ningún inconveniente. Estamos trabajando en la parte tecnológica, en la parte de infraestructura de la mano con ellos para que no tengamos ningún inconveniente, ningún retraso. El imponente muelle del puerto de la Unión sea lista para recibir las embarcaciones en una zona que se proyecta para convertirse en uno de los atractivos turísticos y comerciales más fuertes del país. Según las autoridades, se prevé que para el mes de marzo finalice el trabajo de infraestructura en el puerto de la Unión para echar a andar el proyecto del ferry que unirá Costa Rica con El Salvador en materia comercial. Con imágenes de Denis Bolaños, esto es un reporte de Néstor Hernández. Y presten mucha atención a lo siguiente: un aumento en el interés para quienes paguen tarde sus impuestos ha sido implementado por Hacienda. Más detalles a continuación en Economía al Costo. Muy buenas noches, yo soy Crisia Recinos y esto es Economía al Costo. Comenzamos hablando de impuestos y es que el Ministerio de Hacienda ha anunciado un incremento para aquellas personas que pagan tarde sus declaraciones. Tasas que aplicarán del 1 de febrero al 31 de julio de este año. Es para el pago de impuestos hechos fuera de la fecha límite publicada en el calendario tributario. Será del 6.16% anual, según lo informó el Ministerio de Hacienda. La tasa anterior era del 5.99%. A esto suman que transcurridos los 60 días después de la fecha de vencimiento de la obligación, se aplicará una tasa de interés del 10.16% anual. Antes, este interés era del 9.99%. El fisco explicó que la tasa de interés moratoria se fijó según el artículo 1 y 3 del decreto legislativo número 720 publicado en el Diario Oficial. Esto se suma a los impuestos que han sido aprobados en los últimos 2 años, aunque el gobierno reconoce que no han logrado recaudar lo que habían proyectado. La Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda informó que solo en recaudación de renta se dejaron de percibir 131.8 millones de dólares en 2014 y 2015. Otros motivos que influyeron negativamente en las proyecciones de Hacienda son, de acuerdo a ellos, sentencias y amparos en la Corte Suprema de Justicia que han suspendido cobro de tributos y retraso de la Fiscalía General de la República en el cobro de moras ya demostradas. En otro orden, ¿sabe usted cuántos teléfonos hay en el mundo? La respuesta le sorprenderá. Al cierre de 2015, la penetración de la telefonía móvil a nivel global alcanzó el 100%. ¿Qué quiere decir?
que hay igual número de teléfonos celulares que de personas en la Tierra. El informe de la consultora Ovum remarca un crecimiento de esta industria cuya cobertura hace 10 años no sobrepasaba el 33%. Sin embargo, el estudio aclara que no significa que cada persona tiene un celular, sino que hay disparidades en regiones y condiciones. En África, por ejemplo, la penetración es del 82% y en Asia del 79%, lo que según el análisis, al menos en este aspecto, los ubica 10 años atrás de Europa y América del Norte. Otro dato relevante es que un 4% de las tarjetas SIM en el mundo se utilizan para conectar máquinas. Esperan que en 4 años esta cifra sea duplicada por la creciente ola tecnológica y el desarrollo, sobre todo en áreas urbanas. Y para finalizar, una buena noticia para los automovilistas, pero mala para los países productores de petróleo. Y es que la Agencia Internacional de Energía ha anunciado que no se prevén aumentos en el crudo. También el petróleo de Texas cerró esta semana a $29.69 y no se prevén alzas por lo menos para los próximos 4 meses. Con esto finalizamos Economía al Costo. Muy buenas noches. Gracias, Crisia, por tan interesantes datos. Bueno, la cantidad de celulares que existen en el mundo y además esto de los precios del petróleo. Buenas noticias. Buenas noticias nos trajo Cris, ¿no? Bueno, la primera no tanto porque se le va a subir la tasa de interés a las personas que no fuera de tiempo paguen el tema de la renta. Sí. Pero esta última sí. Por lo menos en los próximos 4 meses, dice Cris, según el reporte de Economía al Costo, en los próximos 4 meses no se prevé alzas en el barril de petróleo a nivel mundial. Esas son buenas noticias que me imagino que también van a tener muy contento a Carlos Artiga, quien ya está con nosotros para un adelanto de los deportes. Carlos. Sí, hombre, Carlos, mira, y por ahí dicen, mire, sí, y hay que recordarlo y pegar un poco, seguir pegando así como el martillito, ¿verdad? Como este martillito de ahí del Puerto de la Unión, ¿viste cómo apareció? Sí. Así, mire, así como está bajando el combustible, señores, también ahí en los precios de los mercados que trasladan verduras, etcétera. Pues sí, hay que ver cómo vamos ajustando esos precios también. Debería haberse reflejado para muchos, ¿sí? Carlos. Es un tema en el que hemos insistido muchísimo. ¿Hace cuánto fue esto que llegó hace casi, bueno, $5 el galón, ¿no? ¿Hace cuánto fue esto? Casi unos 12 años, si mal no recuerdo, ¿no? Estamos en el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, si mal no recuerdo. Por ahí más o menos. $5 casi. Bueno, y subieron los precios de todo por la gasolina, el bus, el taxi, todo. Y no ha bajado todavía. Y la gasolina ya vimos por dónde anda, ¿verdad? Vamos a platicar de deportes también, ¿saben? Porque mañana hay jornada, se disputa la fecha número 6. Buenas noches, Roxana, buenas noches, Romeo. De paso también un gusto saludarles y comentarles que mañana estaremos ocupadísimos porque hay bastante fútbol. Les comento que se disputan 6 encuentros, entre ellos el duelo que van a protagonizar en la pelea por el descenso el equipo del Atlético Marte contra la Universidad de El Salvador. Un partido que se va a jugar por la tarde a las 3:30 en el estadio Jorge Mágico González, en el Estadio Nacional ex Flor Blanca. También habrá un derbi en Santa Ana, imperdible el Isidro Metapán, que todavía no gana, por increíble que esto suene, va contra Club Deportivo FAS, el equipo tigrío que pues, poco a poco comienza a encontrar su nivel. Y los Arbos de la Alianza que también buscarán reencontrarse con la victoria. A nivel internacional jugará el Barcelona, duelo de Copa del Rey, una eliminatoria que prácticamente está resuelta ya, que ganó 7-0 el partido de ida la semana pasada. Veremos cómo le va al Valencia, que tendrá que, pues al menos plantar cara, ¿no? Muchos decíamos, es imposible que marque 8-0 el Valencia. Eso es lo que tendría que pasar para que el Barça quede eliminado. Es prácticamente imposible, ¿no? Aun cuando el Barcelona jugara con el equipo B, creo que eso no está dentro del radar del Valencia para poder superar o, digamos, de alguna manera lograr ese marcador que tú estás diciendo. Sí, aunque meta toda la banca. Bueno, y aparte de eso, vamos a hablar de NBA, el baloncesto que está muy cerca de llegar a la mitad de la temporada regular. Este fin de semana pasado tuvimos el Supertazón. Este fin de semana que viene vamos a tener el Juego de las Estrellas de la NBA y tenemos el All-Star Weekend, como le llaman, el fin de semana de las estrellas. Es decir, el sábado se disputa aquel famoso concurso de clavados o de volcadas
aquel concurso que hicieran tan popular en los 80 jugadores como Michael Jordan o Dominic Wilkins, y el concurso de tiros de 3 puntos también, que hiciera muy popular Larry Bird y otros grandes tiradores, solo que ahora será Stephen Curry el gran favorito, el jugador de los Golden State Warriors, y el domingo es el partido de las estrellas. Así que nuevamente un fin de semana con mucha acción, pero tendremos más tiempo para anticiparnos a todo esto, compañeros. De momento, la señal de regreso con ustedes en Noticiero Hecho. Roxana Romeo. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias. Un gusto. Bueno, mañana, Roxana, podemos decirles desde ya, ¿no?, que vamos a estar conversando precisamente con el gerente general del Sur, Roberto González, y Wilfrido Reyes, presidente de Proesa. ¿Cuál es el tema? Pues el tema es, mira, esta millonaria inversión, más o menos $300 millones de inversión en energía. Es el anuncio de una licitación que se está haciendo muy grande en nuestro país, y esto habla muy bien de pues el clima, ¿no?, en El Salvador. Imperdible la entrevista. Por lo menos hay que saber cómo se va a manejar esto y cómo va a ser la inversión, cuándo vamos a tener nosotros rentabilidad, cuándo se va a sentir esto, ¿no? Aunque ya ha habido varias bajas en el precio de los combustibles, no, sino de la energía durante este año. Sí, es que también han habido bajas en ese rubro. Y bueno, del combustible y la energía a las siguientes imágenes, las rutas peligrosas. Es muy común, Romeo, amigos televidentes, bueno, para algunos, yo siempre me asombro, pero para mucha gente todavía es muy común escuchar de estos autobuses repletos de pasajeros que caen a precipicios en las zonas montañosas de Sudamérica. Pero para que usted se haga una idea de lo peligroso o del peligro que corren, pues imagínese, ahí lo está viendo en el video, este video que ha sido publicado con el nombre Los Recorridos, recorriendo las rutas más peligrosas del Perú. Del Perú, ahí tiene que pasar, mira, todavía hace la pausa ahí, el conductor dice, por ahí vamos. Y el camarógrafo creo que va nervioso, pues, porque mira, perdón por el término, pero qué pulso el de este señor, no topar con el muro o el paredón, si usted quiere, y por el otro lado tampoco caer al vacío, a su lado derecho. O sea, son maestros en esto. Claro, la velocidad es muy baja, es la experiencia, tanto tiempo de transitar por esa zona se lo hace más fácil. Uno de la 141, ¿quieres poner? La 101B. Tendrían que bajar toda la velocidad. Mira, ahí mira la maniobra, no topa. Increíble. Y bueno, estos viajes son también muy comunes en esa región del mundo porque mucha gente habita en la sierra y hay quienes buscan entonces salir de ahí para comida y medicinas. En minutos, embarazada que se contagió de Zika da a luz en Guatemala. Las autoridades han informado de su estado de salud y del bebé. Revisamos informaciones a nivel internacional. En Guatemala, una de las embarazadas contagiadas con el virus del Zika ya dio a luz. Se mantiene en observación para poder descartar algún tipo de afectación a raíz de la enfermedad. Además, hay otras 9 embarazadas contagiadas con el virus. A estas también se les está dando seguimiento médico según las autoridades. China. En ese país ha sido confirmado el primer caso del virus del Zika. El portador del virus es un hombre de 34 años. Sin embargo, autoridades hicieron énfasis en que este caso no corresponde a una picadura al interior del país, sino que se trata de un virus importado. La costa este de los Estados Unidos sigue enfrentando los efectos de la tormenta invernal que azota la región con bajas temperaturas, fuertes vientos e inundaciones en áreas costeras. Celia Mendoza de La Voz de América con más información. Una nueva tormenta invernal ha dejado a su paso significativas inundaciones en el área costera del condado de Queens en Nueva York, así como Brooklyn, y se espera que las condiciones se empeoren a medida que pasan las horas. Estamos esperando nieve y temperaturas bajas en los próximos días. Algunas zonas costeras se han inundado un poco y esperamos un poco más durante periodos de marea alta. Se pronostica que las temperaturas desciendan considerablemente y alcancen el punto de congelación, lo que ha llevado a la ciudad a activar el Código Azul, un sistema para ayudar a las personas desamparadas a encontrar un refugio donde pasar la noche. Mientras tanto, en Far Rockaway, escenas como esta se repiten. El agua termina por encima del paragolpes, tiene alrededor de 1 metro de profundidad.
La precipitación y poca visibilidad al parecer habrían ocasionado este accidente en la ruta interestatal 95, donde por lo menos 30 personas resultaron heridas. Les pido a todos los neoyorquinos que tengan cuidado al caminar y conducir y por favor cuiden a sus vecinos y ancianos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Vamos a finalizar con las siguientes imágenes de un joven ruso que tiene 15 años y ha demostrado que todo es posible. Este joven, pues como lo podemos ver ahí en pantalla, toca el piano con gran maestría a pesar de que no cuenta con las dos manos. Por si eso fuera poco, una de sus melodías ha sido difundida en YouTube y se ha esparcido velozmente en internet. Romanov nació sin manos y una pierna, mira, además. Y su mamá adoptiva lo ayudó a superarse desde que lo adoptó. Este joven ruso, quien aprendió a tocar el piano a los 12 años, poco a poco fue perfeccionando su técnica hasta alcanzar pericia en este arte, como se puede ver ahí en el video. A partir de esa edad trató precisamente de interpretar las canciones que escuchaba en el instrumento musical a diario. Hace un tiempo logró dar un concierto, incluso junto con una sinfónica de su país. Un ejemplo para inspirarnos, para aquellos que cuando apenas tenemos una pequeña, digamos, dificultad física, pues nos sentimos incapaces. Ahí está viendo un ejemplo de superación. El que quiere puede. De esta manera nosotros nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerda que nuestra cita es mañana. Es un gusto, gracias, buenas noches.